a invitar a que vayas conmigo al libro de Isaías capítulo 40. Y yo estoy agradecido con Dios porque cada vez que me tengo que parar en este lugar para compartir la palabra, de alguna u otra manera el Señor confirma la palabra que Él trae a través de los cantos que el grupo de alabanza elige para alabar al Señor con nosotros y dirigirnos en ello. Y doy gracias a Dios por eso. Isaías 40. Y vamos a leer a partir del verso 12. Da un fuerte amén cuando tengas ese pasaje para saber que ya estás conmigo. Los niños pueden pasar con mucho orden a su clase. Todo está preparado en su salón. El cunero está listo también para que si quieres llevar a tu niño de brazos, a tu niña de brazos al maternal, ahí lo pueden atender para que tú puedas escuchar la palabra de Dios sin impedimento. Y no que los niños sean un estorbo, sino que también los niños allá en su clase reciben palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la vida de los maestros que disponen de su tiempo para preparar clase para que nuestros niños también conozcan de la palabra. La palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y mira, nosotros ponemos, digamos, una piedra como iglesia en la construcción, en la formación de estos niños, los días domingo, los días miércoles cuando ellos salen, pero el resto de la semana los niños son tuyos. Y tú tienes la responsabilidad como padre, como madre, de seguir cultivando en ellos la palabra de Dios. Imagínate esto: ellos escuchan, nuestros hijos, la palabra de Dios 1 hora, 2 horas a la semana, el miércoles y el domingo aquí en la iglesia. Pero luego llegan el lunes, ahora que ya están de regreso en las clases presenciales, 3 o 4 horas al día, de lunes a viernes. Échale lápiz. 3 por 5, 17. No te creas. 3 por 5, 15. 15 horas ellos pasan en la escuela con sus amigos, con sus maestros, escuchando teorías, escuchando principios que en ocasiones no son de acuerdo al orden bíblico. Y aquí nada más 2 horas. Entonces tú y yo como padres tenemos la gran responsabilidad, pero también el gran privilegio de poder educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Pastor, mi hijo se está yendo por el mal camino. ¿Qué hacemos? No, es ¿qué hizo? ¿Qué hizo usted para no enseñar el buen camino? Bueno, pero esa es otra historia, esa no es la predicación del día de hoy. Entonces pon atención con tus hijos. Lo que les enseñamos aquí, cuando lleguen a casa, pregúntales: oye, ¿qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo puedes poner en práctica en tu vida diaria a los niños? Pregúntale qué aprendió el día de hoy. Isaías 40, a partir del verso 12, dice la palabra del Señor: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco hubiera tenido, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a quien llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, a mí me impresiona mucho la palabra de Dios, porque justo antes de que Él empiece a decir en esta palabra, nota en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Antes de eso, de ese verso, hay alrededor de 15 versos que dicen quién es Dios, la grandeza de Dios. Dice, Él toma el polvo de la tierra con 3 dedos. Esa es la grandeza de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué nos muestra toda esta grandeza? Alrededor de 15 versos, solamente para al final decir que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Es decir, ¿quién te da las fuerzas? No es la vitamina A, B, C. Esa te la da en el cuerpo humano de manera natural, y Dios la creó para eso. Pero ese gran yo soy, el que sostiene la tierra sobre la nada, es el que te da a ti nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos esperan en el Señor en esta mañana, en este día? Pero ¿qué significa este verso? Mira, a mí es uno de los versos que más me gustan, que más me inspiran. No sé si tú, yo supongo que a lo mejor a ti no, pero a mí sí me pasa que hay ocasiones, aunque no lo creas y aunque digas, ay pastor, hay ocasiones en las que a mí me dan ganas de aventar la toalla. Hay ocasiones en las que yo ya no tengo fuerzas para seguir. Y estos versos, este verso en especial, es un verso que me es de inspiración, porque yo espero en el Señor. Yo espero a Jehová para que de Él vengan para mí nuevas fuerzas. Y entonces digo, vale la pena seguir adelante. Pero ¿qué representaría para nosotros esperar al Señor? Cuando aquí Isaías, y pareciera un versículo o un capítulo, una parte de la escritura que viene sacada también del libro de Job, donde habla de la grandeza de Dios, y dice aquí, los que esperan a Jehová. Pero ¿qué es esperar? ¿Qué representa para nosotros esperar? En el original, la palabra esperar tiene un concepto más amplio. Esperar no es estar sentado a ver qué ocurre. Esperar en el concepto original tiene que ver con ver más allá. Tiene que ver con los que ven más allá de lo que están viviendo, donde están sentados en ese momento. Esperar tiene que ver con tener nuestra mirada puesta a lo lejos, con la mirada puesta en el horizonte, con la mirada puesta más allá. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que tienen su mirada en cosas más lejanas que su momento en ese instante. Ve conmigo al Salmo 40, verso 1. ¿Qué significa para mí esperar? Dice, pacientemente
esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Y el verso que usa el salmista aquí de esperar es la misma palabra en hebreo que se utilizó en el capítulo 40 de Isaías, que tiene que ver con ver más allá, con poner mi mirada más allá. Y dice un requisito para esperar. ¿Cuál es ese requisito? Pacientemente. Porque muchas veces nosotros esperamos respuesta del Señor, pero somos impacientes. No tenemos la paciencia para esperar lo que viene de parte del Señor. Y de repente nos impacientamos tanto que queremos ayudarle al Señor como si Él no pudiera solito. Y queremos ayudarle. Y le ponemos de nuestras fuerzas a la respuesta, de nuestra sabiduría, de nuestra cosecha, y no esperamos pacientemente. El mismo salmista en los mismos salmos nos dice que es esperar pacientemente. Ve conmigo al Salmo 121. Ojalá sería bueno que tuvieras siempre una pluma, un marcador en tu mano cuando vienes al templo, para que puedas subrayar y marcar esos versos que te inspiran, que debes recordar de tiempo en tiempo cuando abras tu Biblia. Y el Salmo 121 nos dice lo que es esperar pacientemente. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Pero quiero que pongas atención. ¿Cómo dice ahí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dice: mi socorro viene de Jehová. Es decir, pon tu mirada más allá. Pon tu mirada más allá de las circunstancias que estás viviendo en ese momento, porque de ahí, cuando tienes eso en claridad, de ahí del Señor vendrá tu socorro. Y cuando tu socorro viene del Señor, dice ahí, no dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí, dice el verso 4 del Salmo 121, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y luego viene una promesa para ti y para mí: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Fíjate cómo se parece a Isaías 40:31 este verso. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Señor. Los que esperan en Jehová, los que tienen su mirada más allá de los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo sé que mi socorro viene del Señor. Él me guardará de todo mal. Yo tengo que esperar pacientemente, y sé esperar pacientemente porque tengo mi mirada puesta en el horizonte correcto. Si regresamos a Isaías 40, verso 31, dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego dice: levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Dice el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Levantarán alas como las águilas. El Señor nos rejuvenecerá como el águila. Pero ¿sabes a qué se refiere con rejuvenecer como el águila? ¿Lo has oído? Te lo han posteado por ahí en Facebook, seguramente lo has visto en YouTube. Pero el águila es la reina de las aves. Pero de tiempo en tiempo el águila tiene que pasar por un proceso para renovarse. De tiempo en tiempo el águila tiene que irse a su nido porque su pico empezó a tener callo y ya no puede cazar como antes. Sus plumas ya no son tan sedosas ni tan aceitosas como antes y tiene que renovarlas. Sus garras ya no son tan filosas y tiene que pasar por un proceso. Y entonces el águila empieza a arrancar sus plumas con su pico para renovarlas.
Y entonces con su pico empieza a quitar sus garras de sus patas para que salgan garras nuevas. Y luego empieza a estrellar su pico contra las rocas hasta que se le caen para que venga un pico nuevo. Y entonces, después de ese proceso doloroso, es que ella es rejuvenecida como el águila. Y nosotros queremos levantar alas como las águilas, pero sin pasar procesos del Señor, que nos ayudan a volar por en medio de las tormentas, que nos ayudan a alimentarnos mejor, que nos ayudan a volar aún por encima de eso que podía hacernos caer. Queremos rejuvenecer y cantamos y nos gozamos cuando decimos que el Señor nos dará fuerzas y levantaremos alas como las águilas. Pero a veces no queremos pasar por ese proceso de rejuvenecimiento, de renovación, de cambio en nuestras propias vidas. Pero los que esperan ver más allá levantarán alas como las águilas, un proceso de renovación, un proceso de transformación. Y luego dice, no se cansarán, correrán y no se cansarán. Ve conmigo a 1 Corintios 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 y 25. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice aquí el apóstol Pablo. Y todo el verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Isaías describe lo que el Señor dice, que los que esperan en Él correrán y no se cansarán. Pero ¿para qué estás corriendo tú? ¿Qué carrera estás corriendo tú? Dice la palabra de Dios, aquí lo leímos, el apóstol Pablo dice, los que corren en el estadio, todos corren y uno se lleva el premio. Dice, te dice a ti y me dice a mí ahora, corre de tal manera que ese premio lo alcances. Corre de tal manera, no importa lo que suceda con los demás, no importa quizás que unos lleguen antes que tú o que otros ni siquiera terminen la carrera, quizás algunos ni la empezarán, pero corre tú de tal manera que busques alcanzar ese premio, porque los que corren en el estadio van por un premio corruptible, pero nosotros vamos por un premio incorruptible, por una corona incorruptible. Correr y no cansarse. ¿Pero para qué? Para alcanzar esa corona incorruptible que nos tiene el Señor preparada al final de nuestra carrera. Correrán y no se cansarán. Y luego, el capítulo 40 de Isaías, verso 31, termina así: caminarán y no se fatigarán. Hay una carrera, hay motivos para terminarla. El verdadero galardón de esa carrera, el verdadero premio de esa carrera no está al inicio, no está a la mitad. El verdadero galardón de esa carrera está al final. El premio, la corona incorruptible, no se la llevan los que empiezan, no se la llevan los que llegan a la mitad. Esa corona se la llevan los que llegan hasta el final. Ve más allá. La vida cristiana, lo he dicho muchas veces, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No llega el más rápido. Yo me bauticé a los 15 días. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No gana, no llega al final el más veloz, llega el más fuerte, el más resistente. Pero nuestras fuerzas no están en nosotros mismos.
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas que vienen de Él. Caminarán y no se fatigarán. Filipenses 3, 14 y 15. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice Filipenses 3, versos 14 y 15: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién le iba a dar ese premio? Cristo. No los apóstoles, no la iglesia, no el imperio romano, no los gobernantes judíos, no la familia de Pablo, no Atila y Aquila, no Priscila, no Timoteo. Era Jesús quien Él le iba a dar el premio a Pablo, y Pablo lo tenía claramente. Y Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Esto nos habla de avance. Nos habla de avance. Decía alguien: para atrás ni para agarrar vuelo, para atrás ni para tomar vuelo. Avance, prosigo a la meta. Voy hacia lo que Dios tiene preparado para mí, porque sé, dice el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todo. No voy ni a la mitad. No me puedo conformar con lo que he logrado hasta ahora. Caminarán y no se fatigarán. Pablo decía: voy hacia la meta. Y mira que ya había sido azotado, ya había sido naufragado, ya había sido perseguido, ya había sido criticado por los suyos y por los que no eran de él. Y él decía: prosigo a la meta. ¿Es pesado el camino? Sí, sí lo es, dice el Señor. No es fácil su camino, pero hay una promesa: caminarás y no te fatigarás. ¿Cómo veo las circunstancias que me rodean? Porque este versículo debe de tener un sentido especial para nosotros como hijos de Dios. Para ti y para mí que esperamos en el Señor, nos dice Él que tendremos nuevas fuerzas, que levantaremos alas como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos. Pero ¿cómo vemos las circunstancias que nos rodean? ¿Vemos esas circunstancias como nuestro todo? Como si ya no hubiera una meta que perseguir o que alcanzar. ¿Cómo vemos las circunstancias que estoy viviendo? ¿Es mi situación final? Decía Abner hace un rato: ¿por qué estás aquí? ¿Qué te mueve para estar aquí? Yo te pregunto: ¿qué te mueve para seguir en el camino del Señor? ¿Qué te hace permanecer firme en el camino del Señor? ¿Qué te hace levantarte cada domingo por la mañana y venir a este lugar? ¿Qué te hace venir los miércoles a buscar en oración? ¿Qué te hace venir a un discipulado los jueves? ¿Qué te hace compartirle a otros de tu fe en Cristo Jesús? ¿Qué te mueve seguir en el camino? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus motivaciones para ser llamado hijo de Dios? Que hay una promesa que no va a faltar alimento en tu casa, amén, ahí está la promesa. Que vas a ser prosperado, amén, ahí está la promesa. Pero ¿sabes qué? Esa no es la meta final. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Las motivaciones que tienes son temporales o las motivaciones que tienes son eternas? ¿Sabes? Moisés pasó 40 días en el monte y el pueblo pensó que Moisés ya había muerto. Pero lo que estaba recibiendo Moisés en el monte era el modelo de lo que Dios quería para su pueblo, como sombra de lo que sería después: el tabernáculo, el arca. Dios le mostró un modelo a Moisés. Y Moisés bajó del monte convencido de que Dios le estaba dando un propósito, que lo había llamado a dirigir al pueblo hacia una tierra prometida. Y él bajó motivado por eso.
Y ves la historia de Moisés y te darás cuenta que Moisés fue criticado muchas veces por su pueblo, por sus hermanos, por su primo que le quiso quitar el liderazgo que Dios le había dado. Pero él veía más allá. Él esperaba en el Señor. Y el esperar en el Señor le daba esas fuerzas para seguir adelante. No lo había visto terminado, pero Dios ya le había dicho: hay algo, hay una tarea, hay una meta que cumplir, hay un lugar a donde llegar, hay un destino al cual te diriges. Dice la Biblia que el apóstol Pablo da testimonio de un hombre que subió hacia el tercer cielo y le fueron mostradas cosas que no le fueron permitidas y que son indescriptibles decir. Pablo vio algo que lo hizo aferrarse. Pablo vio algo más allá de su circunstancia actual. Pablo aún vio más allá de su llamado actual, que le hizo que él se aferrara y continuara en el camino a pesar de las adversidades. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, porque los que esperan en el Señor han aprendido a ver más allá. Porque los que esperan en el Señor han aprendido a ver las cosas que no son como si fuesen. Porque los que esperan en el Señor saben que hay un galardón esperando para ellos, una corona incorruptible. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No has visto todo. No has recibido ni siquiera lo mínimo que Dios tiene preparado para ti. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros al final está cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos a su presencia. Y mira, cuando alzas tus ojos a los montes y sabes que allá está tu socorro, ojo, no solamente significa que tu socorro viene hacia ti, sino que también tú estás caminando y avanzando hacia Él. Porque allá, en esa meta, al final, es donde Dios tiene preparado el galardón por el cual tú y yo esperamos en el Señor. ¿Qué te mueve seguir en el camino? ¿Cuáles son tus motivaciones? Lo vuelvo a repetir, ¿son temporales o son eternas? Porque cuando tú entiendes que tus motivaciones son eternas, entonces no importa lo que surja a tu alrededor, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Entonces levantas alas como las águilas, corres y no te cansarás, porque sacas fuerzas que solamente vienen de Dios para continuar en el camino. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los muchachos se fatigan y caen. Porque ¿sabes cuál es la costumbre de los jóvenes? El aquí y el ahora. No ven en un mañana, no ven más allá del día de hoy. Tienen un iPhone esperando que salga el que sigue. Solamente el hoy, solamente en este momento. Por eso dice: los muchachos se fatigan y se caen, porque no tienen su mirada puesta en lo alto, más allá de lo que tienen enfrente. Pero los que esperan en el Señor, sí vemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros una vez que acabemos esta carrera. Pon tus ojos en lo alto, espera en el Señor y sigue en el camino, y que tus motivaciones sean por cuestiones eternas y no temporales. Cierra tus ojos e inclina tu rostro mientras le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Ponte de pie, iglesia. Porque tal vez tú estás pasando en este tiempo por circunstancias complicadas. No lo sé. Yo lo dije en más de alguna ocasión. He dicho: ya no quiero tirar la toalla. Ya no quiero continuar. Señor, dame fuerzas. He aprendido a levantar mis ojos a los montes y preguntar: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta está ahí,
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese que sostiene la tierra sobre la nada, ese que fundó el mar, ese que todo el Líbano y todo el ganado, si fuera sacrificado, no fuera suficiente para levantar un holocausto agradable a Dios o suficiente a Dios. Ese Dios, el gran yo soy, es el que me da fuerzas cuando no tenemos ninguna. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir en esta mañana que tú le des nuevas fuerzas a aquel que está cansado. Es interesante, Señor, cómo aún cuando estamos cansados, nuestra opción para recuperar nuevas fuerzas es levantarlas a ti, nuestras manos. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos a ti, pidiéndote, Señor, que renueves nuestras fuerzas para poder llegar al final de la carrera. Te pido, Señor, que tengamos los ojos espirituales abiertos para levantar nuestra mirada y poner, Señor, nuestra mirada en las cosas eternas y en ti, que eres, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Y que quitemos, Señor, nuestros ojos de las cosas temporales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.